etiología o las aproximaciones diagnósticas. Y bueno, yo particularmente utilicé este paper donde nos habla básicamente sobre cómo poder diferenciar lo normal, entre comillas, de lo anormal y cómo poder tener los datos importantes para diferenciar ambos, ¿no? El paper, o bueno, el artículo divide entre lesiones normales, entre comillas, con la patología propia, ¿no? Entonces, dentro de la normalidad vamos a hablar sobre los espacios perivasculares, sobre los infartos lacunares o las imágenes glióticas que podemos observar y las escalas típicas que tratan de cuantificar el envejecimiento y hasta cuánto es normal, ¿no? Luego también vamos a mencionar un poco sobre algunas patologías, sobre todo dentro de las más frecuentes, las adquiridas, la hipoxicoisquémica microvascular y la esclerosis múltiple. Y bueno, las hereditarias no lo vamos a mencionar, pero también es un muy pequeño grupo que podría estar involucrada dentro de este tema, ¿no? Entonces me llamó la atención este artículo porque habla de patrones, ¿no? Entonces, con estos patrones, nosotros, si recordamos estos patrones, podemos, bajo diferentes puntos semiológicos de imagenología, podríamos sospechar ante qué entidad nosológica nos estamos enfrentando, si es que no es algo dentro de la normalidad, ¿no? Como los espacios perivasculares o si estamos ante infartos lacunares. Entonces, para nosotros entender los patrones que voy a mencionar, es importante recordar la microcirculación cerebral. Entonces, la microcirculación cerebral es un tanto compleja, pero a modo de resumen podemos decir que tenemos una circulación superficial y una circulación profunda. La superficial básicamente va a llegar a través de las arterias corticales, que son ramas de las arterias cerebrales, ¿no? Anterior, media, posterior. Y dependiendo de su ubicación van a tomar un nombre, ¿no? Si están a nivel temporal o frontal, parietal, qué sé yo. Luego, cuando están a nivel superficial, estas van a ir perpendicularmente hacia la sustancia blanca, ¿no? Antes de llegar hacia la sustancia blanca profunda, estas van a dar unas ramas conocidas como las ramas cortas, que acá se dibujan en 2.1. Es importante recordar las ramas cortas porque estas ramas cortas van a tener una anastomosis, van a ser ricamente anastomosadas, ¿no? Va a haber bastante circulación a nivel de la corteza, van a irrigar todo el espesor de la corteza. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el patrón vascular, generalmente lo vamos a identificar como focos de alta señal a lo largo de los vasos sanguíneos, generalmente arteriolares. Entonces, por ello es importante saber esta microcirculación. Entonces, como esta es una región muy vascularizada, va a ser muy poco probable que nosotros encontremos focos de alta señal aquí, porque la vascularización, o en todo caso la microangiopatía va a ser poco frecuente aquí. Diferente es el caso de lo que sucede con esas arteriolas piales, ¿no? Que son ramas terminales de las arterias corticales ya mencionadas, porque esas arteriolas piales que van a estar en la sustancia blanca profunda van a ser van a tener poca anastomosis o casi nula. Entonces, si existe microangiopatía aquí, al haber poca anastomosis, va a ser más frecuente tener este tipo de lesiones de alta señal en la sustancia blanca, a diferencia de la sustancia gris o de la corteza, ¿no? Otro tipo de circulación que es importante recordar cuando hablamos de la microcirculación cerebral y para entender bien el patrón vascular es estas arterias subependimarias. También van a ingresar perpendicular hacia la sustancia blanca y van a dar estas arteriolas perforantes subependimarias y del mismo modo como las arteriolas piales no van a tener una anastomosis tan rica como la tienen las ramas cortas que están en la superficie, ¿no? Entonces estos van a ser focos diana para nosotros entender el patrón vascular o sobre todo por qué es tan frecuente los focos de alta señal por microangiopatía en los pacientes a lo largo de los años, ¿no? Hay otro tipo de vascularización que llega hacia los ganglios basales, que son principalmente arteriolas lenticulostriadas y tálamo perforantes, que se mencionan en el número 5, también no tienen tanta anastomosis como lo tienen a nivel de la corteza, ¿no? Entonces, esta microcirculación, sobre todo la arterial, es importante recordarla cuando hablamos del patrón vascular. Luego también tenemos una microcirculación venosa que va acompañada junto con la arterial. Es más importante cuando hablemos del patrón perivascular, porque la afectación perivascular en uno de los casos se va a ver también a nivel perivenular, ¿no? Principalmente. Aquí está el espacio perivascular. Entonces, el primer patrón que habíamos mencionado era el patrón vascular, ¿no? Que nosotros vamos a ver focos de alta señal a lo largo de la microcirculación, sobre todo arteriolar.
Y el patrón, el espacio perivascular es importante porque vamos a identificar este espacio que está al costado de las arteriolas, que cuando están a nivel de la corteza suelen ser con una capa, con una sola capa leptomeningia, a diferencia de los ganglios basales que suelen tener dos. Cuando tenemos espacios peridilatados, o perdón, espacios perivasculares dilatados en la sustancia blanca suelen ser un poquito más prominentes que los que se observan a nivel de subcortical, donde suelen ser más lineales de alta señal, ¿no? Y también el espacio perivascular perivenular es importante en el patrón perivascular, porque principalmente la enfermedad por excelencia del patrón perivascular es la esclerosis múltiple, y esta enfermedad inflamatoria desmielinizante va a afectar sobre todo al espacio perivenular, ¿no? Aquí observamos una imagen de un vaso sanguíneo con su espacio perivascular o el espacio de Virchow, ¿no? Que principalmente es el espacio periarteriolar, ¿no? Entonces, en general, el artículo menciona cuándo vamos a considerar que los focos de alta señal son normales en un estudio de resonancia magnética. En general, se menciona que son normales, que son imágenes habituales o incluso intrascendentes cuando son focos, escasos focos puntiformes, hiperintensos, y que ya se ha estudiado que a partir de los 65 años, el 95% de las imágenes de resonancia magnética van a identificar estos focos de alta señal. Entonces se podría decir que ya es ubicuo en un 95% a partir de los 65 años. Incluso algunas series ya mencionan que a partir de los 65 años es algo normal encontrar estos focos, que se debería considerar según la escala grado 1, ¿no? O de Fasecas. Y estos a qué corresponderían, ¿no? Principalmente a dilatación de espacios perivasculares, a isquemias lacunares o focos glióticos, ¿no? En este acápite nos tratan de diferenciar entre ambos, ¿no? Ante qué nos estamos enfrentando, si es que está dentro de la normalidad, cuál de los dos es, o es una dilatación de espacios perivasculares, o son focos glióticos o isquémicos lacunares. Bueno, y estas son principalmente las diferencias entre ambas, ¿no? Cuando son vasos perivasculares dilatados, generalmente la señal de estos vasos perivasculares suelen ser similar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? El tamaño es menor, suele ser menos de 5 milímetros, habitualmente entre 2 o 3 milímetros, y se suele ver de forma simétrica, ¿no? Cuando están a nivel subcortical son lineales, fusiformes, y si están a nivel de los ganglios basales pueden afectar sobre todo el putamen en el tercio inferior, ¿no? Pero de forma bilateral, a diferencia de un infarto lacunar que el tamaño, o sea, la señal puede ser similar a del líquido cefalorraquídeo también, pero el tamaño sí va a ser un poco mayor, a partir de los 3 o 5 milímetros hasta los 20. Estos suelen ser más asimétricos, y si afectan los ganglios basales, específicamente el putamen, afectan los dos tercios superiores, y si estamos entre una etapa aguda, pues estos podrían restringir a la difusión, ¿no? Entonces, los espacios perivasculares dilatados se ha visto que se pueden encontrar hasta el 13% de los adultos sanos, incluso en niños también hasta el 3% de los mismos, ¿no? Entre 2 a 16 años. Aquí tenemos espacios perivasculares que podrían estar dentro de la normalidad. Vemos estas imágenes ponderadas entre dos, tanto en coronal vemos como a nivel de la corona radiata se ve estas imágenes de alta señal lineales en espacios perivasculares, si recordamos la circulación cerebral. Son espacios que están perivasculares, que son de alta señal lineales, que son simétricos. Aquí también a nivel del centro semioval bilateral simétricos. En el infratentorio también se pueden identificar, en este caso a nivel de la región mesencefálica, imágenes de alta señal menores de 5 milímetros de forma bilateral y simétrica corresponderían a espacios perivasculares dilatados. Este es un T1 sagital, también tiene la misma señal que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estos espacios perivasculares que están dilatados. Este es un paciente pediátrico, también se puede observar estas imágenes lineales de alta señal que corresponderían también a espacios peridilatados en estos espacios subcorticales, ¿no? Luego, también se menciona y especifican sobre el tipo de escala, ¿no? Hay dos tipos de escala. Esta es la escala de Faseca, es bueno, hay varios tipos de escala, ¿no? Este artículo menciona solo dos. Esta es una de las más antiguas, abarca sobre todo la región anatómica periventricular y también la sustancia blanca profunda. El grado cero suele ser no observar nada de focos de alta señal. El grado uno solamente son aislados, focos puntiformes. El grado 2 ya tienden a confluir discretamente, y el grado 3 sí ya es mucho más difuso, ¿no? Este, bueno, este solamente abarca estos dos tipos. La otra escala es la escala de los cambios de la sustancia blanca relacionados a la edad, que también la clasificación es similar, pero que esta ya empieza a tener o evaluar más regiones anatómicas, ¿no? Sobre todo lobares, tanto en la región frontal
temporooccipital o parietal, y se saca una puntuación, ¿no? O sea, se abarcan más regiones del cerebro. De igual manera hay 0 puntos. Entonces aquí ya con este, como es un poquito más completo, ya mencionan hasta qué punto puede ser normal encontrar estos focos de alta señal puntiformes. Lo normal, pero poco frecuente, es que a cualquier edad no encontremos nada, ¿no? Generalmente eso se ve en pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Cuando ya tenemos pacientes de más de 65 años y tenemos estos focos de alta señal, se podría considerar normal una escala 1, es decir, escasos focos puntiformes. A partir de los 65 años podría ser normal tener estos focos de alta señal, como un grado 1. El grado 2 sería normal a partir de los 75 años, como focos que ya tienden a confluir en la sustancia blanca. Y anormal, obviamente, sería lo contrario, ¿no? Menos de 75 años. El que sí es netamente anormal en cualquier edad de la vida es la que tiene confluencia difusa, que sería el grado 3, ¿no? Si es que queremos hablar como parte de esta leucoareiosis relacionada al envejecimiento, ¿no? Bueno, y luego de que mencionan estos acápites de normalidad, tanto de los espacios perivasculares dilatados o de los infartos lacunares y también de las escalas, y empieza a hablar sobre la normalidad, ¿no? O sea, cuando ya vamos a sospechar de que no solamente estamos ante un envejecimiento fisiológico, sino estamos ante algunas entidades nosológicas, ¿no? Lo divide en adquiridas y hereditarias. La leucodistrofia no lo vamos a mencionar, suele ser patología más pediátrica que se diagnostica y que no son focos puntiformes, sino es un poco más extenso, es más simétrico, es un poco más aparatoso las imágenes. Pero en la patología adquirida sí deberíamos recordar por lo menos aquella que es hipóxico-isquémica microvascular, aquellas que tienen factores de riesgo muy conocidos, como es ampliamente conocido en la población peruana, como los pacientes que son hipertensos que tienen un mal control, o los diabéticos o dislipidémicos. La esclerosis múltiple en segunda instancia sería lo más frecuente, aparte luego de la hipóxico-isquémica microvascular, y ya más alejado vienen las vasculitis, infecciones, intoxicaciones o traumatismos, ¿no? Entonces, este artículo trata de que el patrón vascular se ubiquemos en algunos tipos de estos y el patrón perivascular del mismo modo, ¿no? Esa es otra bibliografía que también no trata de ver el diagnóstico diferencial de todos los focos de alta señal que se pueden ver en la sustancia blanca. Es un poco extenso, pero nos vamos a enfocar en lo más frecuente. Entonces tenemos el patrón vascular, que ya hemos dicho que principalmente va a afectar a la microcirculación cerebral arteriolar, el patrón perivascular, que podría afectar al espacio perivascular arteriolar o perivenular, y el patrón indeterminado es cuando no está en ninguno de los dos previamente descritos, ¿no? El más frecuente siempre va a ser el patrón vascular. Y del perivascular el más frecuente suele ser la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, brevemente la fisiopatología de los patrones, este sería del primero, que sería del vascular arteriolar. Vemos como ya habíamos mencionado en la microcirculación cerebral, iba a ser la región anatómica que tiene poca anastomosis y que probablemente sea la que se afecte con mayor frecuencia cuando estamos hablando de arteriolas. Entonces va a ser justamente en las ramas terminales de las arterias piales que ya habíamos descrito, donde se va a observar este engrosamiento mural, esta lesión endoluminal, que se puede observar en esta imagen de patología, ¿no? Y en el caso de la fisiopatología del patrón perivascular, propiamente dicho, suele ser más a nivel perivenular, como aquí estamos viendo cómo esta enfermedad inflamatoria desmilizante lo está afectando, que sería la esclerosis múltiple, ¿no? Y no solo eso, sino también la ubicación, ¿no? Tanto la ubicación que pueden tener desde el punto de vista de en qué lugar de la sustancia blanca está siendo afectada, si es a nivel yuxtacortical, subcortical, profunda, limítrofe o también periventricular, como ya lo vamos a mencionar, para poder clasificar cada uno de estos patrones. En general, es importante reconocer cuando ya nos enfrentamos a estas imágenes de alta señal en la sustancia blanca y reconocemos que no es algo dentro de la normalidad, es importante que nosotros recordemos todos estos acápites, la distribución. Si es que la distribución es supratentorial, infratentorial, es en ambos, está localizado en qué posición o en qué región de la sustancia blanca, ¿no? Que ya había un poquito mencionado si es yuxtacortical, subcortical, periventricular. Si la morfología de estas lesiones son redondeadas, puntiformes, ovoideas o amorfas, también es importante reconocerlas. También el tamaño, se menciona que a mayor tamaño se suele
sospechar de que estamos más ante un patrón perivascular que un patrón vascular propiamente. El realce sí es un poco inespecífico. Los restos de sangrados que vamos a ver en secuencias de cogradiente principalmente o de susceptibilidad magnética, básicamente es para correlacionar si es que para correlacionar algunos tipos de patologías como la hipertensiva o la angiopatía amiloide, que también pueden dar focos de alta señal, pero que vienen acompañados con restos de sangrado. Bueno, y afectación de la sustancia gris que en algunos casos también se podría observar, ¿no? Entonces, en general, lo importante es tener en cuenta esos acápites, la distribución que ya se mencionó, la localización, la morfología, el tamaño y lo que vamos a ir viendo en cada diapositiva. Entonces, la distribución podría ser supratentorial o infratentorial. Si es supratentorial, hay que ver bien si es a nivel frontoparietal, porque a nivel frontoparietal es lo más frecuente que se puede ver en el patrón vascular. En el patrón vascular, generalmente lo que se va a ver con mayor frecuencia es a nivel frontoparietal. Si es a nivel supra e infra, a nivel del infratentorio tendríamos que ver si es simétrico o central, como en este caso, que tiende a ser más frecuente en un patrón vascular, simétrico y bilateral, o si es asimétrico y periférico, como se puede ver en esta imagen a nivel del tronco encefálico, ¿no? Que es un foco de alta señal periférico que tiene a sospechar más que estamos ante un patrón perivascular y que probablemente sea cierto grado de esclerosis múltiple, ¿no? Que ya habíamos mencionado que es la enfermedad que más da en el patrón perivascular. La localización, esto es justo lo que les mencionaba, ¿no? Si estamos a nivel yuxtacortical, ¿no? Es importante identificar si estas lesiones de alta señal están a nivel yuxtacortical, si están a nivel subcortical, si están a nivel subcortical profundo, no limítrofe y limítrofe a nivel periventricular, o si ya están en el cuerpo calloso. Entonces, esta primera imagen nos identifica la sustancia blanca yuxtacortical que nos daría más a sospechar de que estamos ante un patrón perivascular. Luego tenemos esta imagen a nivel subcortical, ¿no? Que nos indica más un patrón netamente vascular, porque si recordábamos cómo era la microcirculación, veíamos que a mayor profundidad de la sustancia blanca iban a haber vasos que tienen poca anastomosis, ¿no? A diferencia de lo que pasa a nivel yuxtacortical. En este caso, en el tipo 1 sospecharíamos que estaríamos ante un perivascular. Del mismo modo, tenemos aquí a nivel subcortical limítrofe, que suele ser más del tipo vascular, a nivel periventricular o a nivel del cuerpo calloso, que también suele más ser del tipo periventricular, ¿no? Tanto el 1 como el 6 suelen ser tipo más perivascular y el vascular como tal suele ser a nivel subcortical con mayor frecuencia, ¿no? La morfología también es importante para poder ver ante qué patrón nos estamos enfrentando. Si es que es un patrón ovoideo o fusiforme, suele ser con mayor frecuencia un patrón perivascular y estaríamos pensando que estaríamos ante probablemente dentro de lo más frecuente que la esclerosis, ¿no? Como acá lo podemos observar. Y aparte el tamaño, que nos indica que a mayor tamaño sería un patrón perivascular. Las imágenes que son redondeadas, puntiformes, suelen ser inespecíficas, pero probablemente sean vasculares. Y el tamaño también indica lo mismo, ¿no? Que probablemente estemos ante un patrón vascular. Bueno, aquí también ya lo habíamos mencionado, más de 15 milímetros, cuando son focos de alta señal, más de 15 milímetros, lo más probable es que sea un patrón perivascular. Esto va en contra del patrón vascular. Generalmente el patrón vascular, el tamaño suele ser de un tamaño menor. Luego de la administración del contraste también suele ser ciertamente inespecífico. O sea, si tenemos contraste y vemos que los focos de alta señal no restringen, en verdad no nos dice si es un patrón vascular o perivascular, pero si restringen y son incompletos, o sea, un anillo incompleto, eso sí es típico de un patrón perivascular de lesiones de alta señal en la sustancia blanca, que nos indicaría que probablemente tendríamos que buscar esclerosis, no esclerosis múltiple. Los restos de sangrado que habíamos mencionado que nos indicaría que estamos ante patología y angiopatía hipertensiva, angiopatía amiloide, también va a ser importante, ¿no? Si bien es cierto, esto lo vamos a ver como imágenes de baja señal, pero esto deberíamos buscar para poder relacionar si nos estamos enfrentando ante estas dos enfermedades que ya les estoy mencionando. Cuando generalmente son córticos subcorticales a predominio posterior, indican más probablemente que estamos ante una angiopatía amiloide, ¿no? Generalmente cuando estos restos de sangrado están en los ganglios basales o están en el tronco encefálico o a nivel del cerebelo, generalmente esto podría corresponder a una angiopatía hipertensiva, ¿no? También es importante recordar los restos de sangrado en la patología axonal difusa, pero el antecedente aquí es importante, ¿no? Y el cuadro clínico.
Otro hallazgo semiológico que deberíamos buscar es la afectación de la sustancia gris. En algunos casos, aparte de que estamos viendo focos de alta señal en la sustancia blanca, podríamos ver que también se está afectando la sustancia gris como con focos de alta señal, sobre todo en los ganglios basales. Por ejemplo, aquí tenemos dilataciones a nivel de los espacios perivasculares en un paciente que es hipertenso no controlado. De igual manera, en algunos tipos de infecciones, como por ejemplo este era un paciente con criptococosis que tenía unas formaciones quísticas a nivel de los ganglios basales en los espacios perivasculares, ¿no? En general, las características semiológicas que nos describe y en resumen es que el patrón perivascular suele ser más a nivel subcortical, tanto a nivel subcortical de la fibra sub-U o profundo limítrofe o periventricular, y se afecta a nivel supratemporal con mayor frecuencia, debería ser frontoparietal, y así también como en los ganglios basales, no suele tener un realce o si lo tiene suele ser tenue. El perivascular sí tendría las características que son más yuxtacorticales, pueden ser periventriculares, pero ovoideos, fusiforme u ovoideos, los famosos dedos de Dawson, que también son lesiones de alta señal en la sustancia blanca que tienen esas características, y pueden afectarse a nivel supra e infratentorial, y si afectan a nivel infratentorial tendrían que ser asimétricos y periféricos, ¿no? Son lesiones un poquito más grandes que las del patrón vascular. El patrón inespecífico básicamente no está en relación a ninguno de los previamente descritos. Suele ser más en profundo no limítrofe, la morfología son más amorfos, uniformes o redondeados, si es que están a nivel profundo no limítrofe, ¿no? Generalmente, los patrones inespecíficos tienden a corresponder a patología microvascular, al igual que el patrón vascular, y el patrón perivascular en general se enfoca a la esclerosis que habíamos mencionado, pero otro tipo de patologías como acá lo menciono, ¿no? Este cuadro es un resumen de ese artículo, de básicamente lo que se ha mencionado en la exposición. Lo normal podría ser que tenemos vasos perivasculares dilatados o que nos estamos enfrentando ante el envejecimiento fisiológico. Mayores de 65 años, un grado 1 sería lo normal, mayores de 75 años, un grado 2, una clasificación 2 sería lo normal, ¿no? Entre comillas. Luego, si estamos sospechando de que estamos ante algo anormal fuera de lo habitual, tendríamos que ver ante qué patrón nos enfrentamos. Si es un patrón netamente vascular, a un patrón vascular o arteriolar, o un patrón perivascular o perivenular, ¿no? En el vascular, pues, ya habíamos mencionado todas estas características previamente, pero acá nos ayuda a mencionar ante qué estaríamos sospechando, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares típicos, como la presión alta, la dislipidemia o la diabetes mellitus, también las causas de estos focos de alta señal serían estas entidades nosológicas, ¿no? Entonces se le podría decir que esos focos de alta señal se deben a que el paciente es hipertenso mal controlado, dislipidémico, diabético, ¿no? No solamente quedaría un envejecimiento, sino estamos ante un patrón vascular con estas características. Si tiene estos antecedentes, entonces encajaría dentro de este cuadro. Pero hay algunos pacientes también que no tienen estos factores típicos, un poquito más raros, como aquellos pacientes que tienen hiperhomocistoinemia o protrombóticos. La migraña misma también nos puede dar un patrón vascular, pero sobre todo a nivel frontal, ¿no? A nivel frontal, la angiopatía amiloide con resto de sangrado, ya lo habíamos mencionado, algunas vasculitis. El CADASIL es una enfermedad que generalmente también afecta si es que viene concomitante con patología de la sustancia gris. Y el patrón perivascular, en resumen, es lo que ya hemos dicho. Generalmente lo típico suele ser de la esclerosis múltiple, pero también algunas infecciosas como criptococosis, algunas otras vasculitis también podrían dar un patrón perivascular, lupus o el síndrome de Sjögren, como entidades más raras, ¿no? El patrón inespecífico suele ser más eh, no encaja en ninguno de los anteriores, pero suele ser patología también microvascular, ¿no? Ya para terminar, tenemos estas diapositivas que resumen lo que ya se ha ido mencionando. El patrón vascular sería en este paciente que tenía presión arterial, focos de alta señal confluyentes en la sustancia blanca periventricular, con afectación de ganglios basales y la sustancia blanca subcortical. eh, y también resto de sangrados, ¿no? Este es un paciente con presión alta que tenía resto de sangrados a nivel de los ganglios basales, que tenía focos de alta señal, corresponderían también a una patrón vascular por los factores de riesgo, en este caso por angiopatía hipertensiva, ¿no? El otro sería los que habíamos mencionado, ¿no? Cuando generalmente son en regiones posteriores
del cerebro con focos o restos de sangrado. De igual manera, focos de alta señal en la sustancia blanca. También deberíamos sospechar de que estamos ante la angiopatía amiloide, ¿no? Como parte ya de una entidad nosológica que está causando estos focos de alta señal. En la migraña también, si tenemos sobre todo estos pacientes con migraña, se menciona que si sobre todo los pacientes con migrañas que tienen aura, se va a ver con mayor frecuencia estos focos de alta señal a nivel subcortical, este, y sobre todo más característico encontrarlos en las regiones frontales, ¿no? En los lóbulos frontales, como un patrón vascular típico, por la ubicación que ya hemos mencionado, el antecedente de migraña. La vasculitis, bueno, en este caso sí también es un poco extenso, pero también tendría un patrón vascular. En este caso se pueden observar las lesiones puntiformes en la sustancia blanca supratentorial a nivel subcortical, con algunos áreas, en este caso era un infarto córtico subcortical a nivel temporoparietal. En este caso era un paciente que tenía hiperhomocistinemia y anticuerpos antifosfolipídicos. Se sospechaba que era una vasculitis lúpica, que tenía un patrón vascular de estos focos de alta señal, ¿no? Sobre todo en la ubicación. Bueno, el cadacil que justo les mencionaba que también afecta a la sustancia gris. En este caso, es un acrónimo de la arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. En este caso veíamos que a nivel de los polos temporales había alteración de la señal, pero que venían con focos de alta señal en la sustancia blanca, ¿no? En este caso, eh, subcortical supratentorial. Y el patrón perivascular por excelencia, como habíamos mencionado, serían focos de alta señal de gran tamaño, yuxtacortical o periventricular, ¿no? Lo típico que se ve en la esclerosis múltiple. Si está a nivel del infratentorio, periférico, asimétrico, si tenemos contraste sería real sin anillo incompleto, ¿no? Estas son las famosas imágenes de en sierra, ¿no? Que se conoce. Y también el compromiso del cuerpo calloso, que en este caso sería típico del patrón perivascular en la enfermedad, en la esclerosis múltiple, ¿no? Ese es el resumen que ya lo habíamos presentado, que resume casi toda la expo, y en conclusión podríamos mencionar que cuando nos enfrentamos a los focos o imágenes puntiformes hiperintensas de alta señal, tendríamos que identificar tres tipos de patrones: el patrón vascular, el perivascular o el inespecífico, que no está englobado en los previos descritos, pero que generalmente también viene de una etiología microvascular arterial, y sobre todo esto se basan en la anatomía de la microcirculación cerebral, ¿no? El reconocimiento de este patrón semiológico predominante permite acortar el diagnóstico etiológico cuando estamos fuera de la normalidad o del envejecimiento cerebral. Y la mayoría de los casos de los puntos brillantes encontrados en una resonancia de encéfalo, casi siempre la etiología suele ser vascular, ¿no? O sea, una microangiopatía. Si estamos en el patrón perivascular, lo más frecuente es que estemos probablemente ante la esclerosis múltiple, y tendríamos que investigar eso. Y si es un patrón inespecífico, lo más probable es que también sea un tipo de atípico de etiología vascular. Y eso sería todo. Muchas gracias Edgar por la exposición. Bueno, ahora vamos a pedir la ayuda a la doctora Evelyn Sánchez como coordinadora del segmento. Bueno, el motivo de la exposición ha sido más que todo como una reunión entre nosotros para poder abordar estos casos que vienen a la clínica, ¿no? Cuando encontramos focos hiperintensos, algunos que son únicos o de repente múltiples, y poder saber frente a qué estamos. Como dijo Edgar, la gran mayoría siempre va a ser algo vascular en relación a leucorariosis en relación a la edad o focos infartos microisquémicos, pero siempre va a haber esos casos de duda, de repente pacientes jóvenes, mujeres jóvenes que tienen algo neurológico, entonces para poder abordar estos casos. No sé si es que tiene alguna opinión la doctora Sánchez en relación a los hallazgos semiológicos que mencionó la exposición. ¿Cómo están con todos? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se le Hola, ¿qué escucha. tal? A ver, en general la definición ha estado bastante resumida. Es un artículo que tomamos en cuenta bastante para la clasificación de estos puntos hiperintensos en la sustancia blanca. Lo que es importante saber, aparte de las características que ha mencionado Edgar, es aprendernos o más o menos ordenarnos en localizaciones, ¿no? Eh,
Por ejemplo, si es que nosotros encontramos localizaciones y morfologías, más allá también de solo la señal, ¿no? Porque, por ejemplo, las clásicas leucorrhoyosis, zonas focales divididas que podemos encontrar, casi siempre las vamos a localizar por ejemplo, en frontal, en coronas radiadas, en centros cerebrales, en cápsulas externas, en cápsulas extremas, sí, en cápsulas extremas, y en algunos casos también a nivel de fosa posterior, a nivel de la protuberancia de localización central. Entonces, si no tenemos ningún dato del paciente clínico que nos puede orientar a que, por ejemplo, puede ser tipo vascular, estas localizaciones nos pueden orientar más a que obviamente tenga más que ver con una enfermedad de pequeño vaso, ¿no? Las más frecuentes, las más comunes. En el paciente con cefalea o el paciente con migraña, como dice que tiene antecedente de tener también aura, también se presentan este tipo de puntos hiperintensos, pero también tienen localizaciones bastante habituales. Cuando nos encontremos o nos enfrentemos a una localización más atípica, hay que tener en cuenta, una, la morfología. Supongamos, casi siempre, por lo que he escuchado, la duda es con las enfermedades desmielinizantes. Y las enfermedades desmielinizantes, la morfología de estas lesiones es un poco más ovalada. Si bien es cierto, pueden estar a nivel subcortical, lo más frecuente es que sean justacortical y desde subcortical siguen siendo ovaladas y tendremos que buscar localizaciones más habituales. Nos ha pasado en algunos casos que hemos encontrado lesiones poco típicas o atípicas eh, y de morfología que también nos llaman la atención o que nos pueden presentar dudas en localizaciones habituales. Y en ese caso, lo que normalmente hacemos es, obviamente, de preferencia, pero bueno, evaluamos siempre los valores, los datos clínicos del paciente, y si no, lo que hacemos es mandamos a control. Hay que tener en cuenta que también, como dijo en la exposición, hay que valorar esa misma señal que tiene en FLAIR, que estamos hablando, de los focos hiperintensos, en otra secuencia, ¿no? Susceptibilidad, cómo capta contraste, y aprender los patrones de localizaciones más frecuentes. Lo atípico siempre va a ser más difícil de encontrar, este, pero el aprendernos esto de lo más frecuente va a hacer que el enfrentarnos a lo que normalmente encontramos cotidianamente, porque son, como dicen Edgar, en el 95% de personas, sobre todo adultas mayores, vamos a encontrar ese tipo de hallazgos, más fácil es saber qué colocar o cómo concluirlos, ¿no? Otra cosa que es importante es que tengamos en cuenta, bueno, siempre igual revisemos la difusión, ¿no? Porque ya nos ha pasado algunas veces, hay que tener en cuenta que esos puntos hiperintensos pueden tener, a veces se nos pasa y no revisamos secuencias como difusión o susceptibilidad. En el caso de las angiopatías, por ejemplo, amiloide o hipertensivas, muchos de estos puntos coinciden con las zonas de microhemorragias. Entonces, también eso hay que tomar en cuenta antes de valorar las diferentes entidades que pueden causarlo. Creo que todo eso, ¿no? La localización periventricular, el típico CAP que encontramos en pacientes adultos mayores, ya sabemos que normalmente es, lo podemos como que de repente algunas veces confundir con lo periventricular de la esclerosis múltiple o de algunas de las inmunizantes, pero también valorar la parte epidemiológica o la parte clínica del paciente nos ayuda más o menos a ver cómo enfrentarlo. Un paciente, supongamos, este CAP es frecuente en pacientes mayores de 60 normalmente, entonces a esa edad encontrar una esclerosis múltiple es mucho más raro. Entonces, esos datos también nos pueden ayudar a cómo enfrentar las diferentes patologías, ¿no? Saber que las enfermedades de pequeño vaso justamente coinciden con este tipo de vascularización que ha mencionado Edgar, también nos hace saber en qué lugares podemos encontrarlas y en qué no, ¿no? Territorios limítrofes, lugares para que de esa manera sea más fácil afrontarlas. Si tienen alguna duda, igual les puedo ayudar y si no, igual lo buscamos y llegamos a un consenso. Muchas gracias, doctora. Entonces quedamos que cuando tengamos algún estudio, deberíamos enfrentarnos al caso. La doctora Moreno quiere. Doctora Moreno. Hola, primero felicitamos a Edgar por la exposición, a Evelyn también por complementar esto.
Bueno, esto de acá son hallazgos bastante habituales en prácticamente todos los cerebros que vemos. Realmente es muy poco los cerebros que no encontramos este tipo de imágenes, pero sí quiero o sería enfocar a dónde está orientado, qué debemos hacer al encontrarlo. Creo que, digamos que si tenemos un patrón típico, ¿no? Tanto de lesiones perivenulares o un tipo de esclerosis, a veces es, digamos, podemos dar un diagnóstico en base a la historia clínica. Pero ¿qué hacemos con las lesiones inespecíficas? ¿O qué se sugeriría? Una de las cosas que plantea Evelyn es un control. Esos estudios de lesiones únicas o aisladas que también podemos enfrentarnos, estas requerirían un pase a contraste, un control en cuánto tiempo. ¿Cuál es la sugerencia de los expertos sobre las lesiones inespecíficas? Creo que vas a tener que hablar, Edgar. Sí, específicamente no tengo ese dato claro, cuando estamos ante una duda, ¿no? ¿En cuánto tiempo deberíamos hacer el control? ¿O cuál sería el paso a seguir, ¿no? Eh, Claro, porque tú pones tres patrones, ¿verdad? El ujú. vascular, ¿no? Que ahí colócalo tus tres patrones. El vascular, el perivascular y el indeterminado. Realmente, donde nos vamos a encontrar más son los vasculares y los indeterminados, ¿no? Porque realmente los perivasculares, si son típicos, estamos frente a una esclerosis, ¿no? Pero realmente lo que más vamos a tener en la práctica diaria, lo que tenemos más, son los patrones vasculares y los inespecíficos. Entonces, ¿qué hacemos con los inespecíficos? Controlamos, mandamos a contraste, o lo mandamos a contraste y luego controlamos. ¿Qué es lo que sugerirían o cómo deberíamos manejarlos? Claro, lo que se dice que es cuando es un patrón inespecífico, es lo más probable que la etiología también sea microangiopático, ¿no? Similar a lo del patrón vascular, solo que es un tanto más atípico. Entonces, en este caso, habría que buscar si el paciente tiene los factores de riesgos, porque también podría comportarse como un paciente hipertenso, diabético, dislipidémico, pero que dé una imagen atípica, ¿no? O sea, ¿qué se tendría que hacer con estos pacientes? Probablemente también un control imagenológico, ¿no? Habría que determinar cuánto tiempo, porque las otras causas son un poco más raras, como las vasculitis o las tóxico-metabólicas, ¿no? Que a veces también se pueden presentar al tener un patrón atípico o inespecífico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Evelyn, no sé si Perdón. puedes complementar eso, por favor. Sí, sí, solo que se me había cortado la comunicación. A ver, lo que va a pasar también es que, a ver, en los patrones que son inespecíficos, nosotros mandamos a control y casi siempre pedimos que se complemente con contraste. Ahora, también depende mucho del contexto clínico del paciente, porque si el paciente viene solo por cefalea, el control puede ser en 6 meses y sin contraste, sin ningún problema. Hay pacientes en los que ya vienen con ciertos síntomas de focalización que el médico lo pone en la historia clínica. Encontramos una lesión media típica, pero que tampoco convence, y en ese caso sí mandamos con contraste. Para simplificar, yo mandaría, bueno, lo que hacemos normalmente con Hassel, lo muy frecuente hacemos, control en más o menos 6 meses, de 6 a 1 año, dependiendo también del contexto clínico del paciente, porque vamos a poner, si encontramos una lesión atípica y el paciente no tiene ningún síntoma, pero en, no sé, 3 o 6 meses vuelve a su médico con una nueva sintomatología que amerita un control, se tendría que hacer en ese caso. Eso ya va más para el campo del clínico. Pero 6 a 1 año, y de preferencia, si se puede, colocar contraste para tener un basal. Si no hay variabilidad, si no hay nada, bueno, el control ya se hace más extenso, o a veces simplemente ya no se solicita controles. Y entonces, todo depende de la sintomatología del paciente, porque recordemos que también tenemos protocolos para eso, ¿verdad? Tenemos protocolos específicos como el FLAIR volumétrico, que nos puede aumentar la sensibilidad de los hallazgos.
Y eso se tiene que realizar en pacientes que ya vienen con síntomas o focalización, no solamente cefalea. Y sí, sí, es correcto. Creo que debemos controlar si hay hallazgos atípicos y si hay sintomatología, ya el contraste o tal vez otro tipo de hallazgos nos podrían ayudar, ¿no? Doctora Evelyn. Algo más que se, algo más que se puede complementar ahí es, va a depender mucho también de la localización en la que encontramos. Han habido casos, por ejemplo, que encontramos un paciente que tiene una típica enfermedad de pequeño vaso y dentro de esas típicas miliosis encontramos una que tiene una morfología más rara, ¿no? O sea, o no típica, por lo menos. Entonces, o también va a depender si encontramos esa misma lesión, por ejemplo, a nivel temporal. Quizá no periventricular, quizá no que nos diga, sabes que esto puede ser nos puede orientar más a la esclerosis múltiple, pero a nivel temporal, que no es frecuente que encontremos enfermedades de pequeño vaso, que normalmente se afecta cuando ya hay una enfermedad un poco más diseminada en cuestiones de un paciente que tiene una hipertensión muy descontrolada ya. Entonces, si es en esos casos, como dice Diemane, podemos ir a protocolos específicos, recomendar protocolos específicos. Siempre es importante, de todas maneras, conocer el dato clínico del paciente. Porque si es un paciente que simplemente tiene cefalea, de repente es simplemente un hallazgo y hemos tenido pacientes que seguimos 6 meses, un año, inclusive o que vienen a control cada año y la lesión se mantiene estable y no hay mayor cambio. Pero bueno, es que ahí evaluamos el contexto particular de cada paciente. Y también, doctores, recuerden ver todas las secuencias. Hemos tenido casos donde uno de estos, o sea, eran fasecas, digamos, un fasecas 2 o 3, pero una de las lesiones restringía. Tengan cuidado con eso, ¿no? O sea, no tiene que restringir. Entonces, la restricción en este tipo de lesiones se tiene que complementar. Los estudios se tienen que complementar. No estábamos frente a un fasecas, una de esas era un glioblastoma mini. Y llegó a evolucionar en el transcurso de meses, menos de 6 meses. Ahora, curiosamente, la paciente entró por trastorno de la conducta, ¿no? Los síntomas que refería la paciente eran trastornos de la conducta, y haciendo retrospectivo encontramos que una de las lesiones, ya vimos que era un tumor realmente, posterior, pero en el retrospectivo vimos que en el fasecas, en una de las lesiones del fasecas se restringía. Entonces, miren todas las secuencias, no todo lo que brilla es un fasecas, ¿ya? Y los hallazgos atípicos correlacionan mucho con la clínica del paciente, porque eso es muy importante para la conducta que van a orientar. Ok, doctor, entonces quedamos todos que cuando tengamos este tipo de lesiones, sí o sí tenemos que ver el cuadro clínico del paciente. Si es un cuadro de repente de cefalea, paciente mayor, pues de repente que nos lleva a un cuadro de repente común de una leucoriosis. Y si es un paciente joven y con síntomas de focalización y tenemos lesiones sospechosas en relación a la localización, el tamaño y la morfología como ha sido descrita en la exposición, hay que ya levantar sospecha y si es que no hay control o no tiene contraste, solicitar que sea un estudio contrastado. Y si estamos en alguna lesión de repente única, eh, que tengamos, que no nos lleve de repente ni de síntomas de focalización, hay que pedir un estudio de repente contrastado o un control posterior en 6 meses, como estamos quedando. Y siempre evaluar todas las secuencias. Esto a modo ya de resumen en relación al estudio. ¿De repente alguna acotación más? Bueno, solamente para aportar, excelente exposición, excelente soporte. Gracias, Edgar, gracias, Evelyn. Esta semana va a ser la exposición, por si acaso, de la Clínica San Borja. Inscríbanse los que no se han inscrito, viene con certificado. Y felicidades a la doctora Sánchez, que va a hacer su ponencia el día viernes. Así que si pueden acompañarla por Zoom o presencial, sería bonito. Muchas gracias, Jonathan. Listo.
hacer lavar la doctora Evelyn Sánchez, por favor. Y a inscribirse. No, ha estado bien. Gratuito, inscríbanse, por favor. No, sí, vamos a inscribirnos totalmente. ¿Y qué más? No, muchas gracias a los participantes. Y recordarles que la siguiente semana también vamos a tocar otro segmento de otro tema de neuroradiología. Este caso va a ser dónde colocar los ROI en estudios de espectroscopía. No sé si es que a ustedes les ha tocado alguna guardia, les llama el tecnólogo, les dice, doctor, tengo un tumor o una lesión, o abajo un paciente hospitalizado, posoperado. ¿Dónde colocamos el ROI? En la siguiente semana ese va a ser el tema de exposición. Por favor, espero su audiencia como el día de hoy y también con los aportes para hacer el resumen. Este resumen va a Y estar... también viene con perfusión, ¿no? Con perfusión también, perfecto. Exacto, va a haber como perfusión y de repente una pequeña interpretación intro para ver cómo podemos enfrentar estos casos en los informes. Como estamos tratando de hacer algo, son lesiones que encontramos frecuente y cómo enfrentarnos y no llevarnos a adendos. Básicamente es eso estas semanas de exposiciones. ¿Quién va a exponer ya ante la siguiente ponencia? A ver, Yo, doctora, buenas noches. Levante la Marcelo mano, que Alcántara. levante la mano. Ya, Marcelo, el doctor Ascarza tiene un bonito, si vas a hablar de perfusión, tiene un bonito caso de la Clínica Belén. Y Belén. igual complementalo, por favor, con la doctora Sánchez y el doctor Hassel. Pero Ujú. ahora último, el doctor Ascarza tiene uno muy interesante si vas a hablar de perfusión. Ya, doctora, lo voy a escribir. listo. Felicitaciones, Ya, doctor Romero. Muchas gracias con todos. Y Edgar, por favor, lo que hemos quedado en consenso, en un Word, por favor. No te Sí, olvides. sí, Doc, gracias a todos. Sí, ahora lo termino. Sí, Doc. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas Cuídense. noches, muchísimas Gracias. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias.